sea, en total, ¿cuántos? ¿Unos 4.000? No, actualmente cercamos como unos 3.000, hemos ido más, pero como otras congregaciones hemos sufrido una merma, digamos, de número. Pero es curioso que las vocaciones que hoy faltan en Europa o en Estados Unidos surgen en los países, hoy vamos a llamarle para iglesia también emergentes. En el África, muchas vocaciones, en Asia, llámese Filipinas, llámese Corea del Sur, Indonesia o la India, etc. Y en América Latina, a Dios gracias, últimamente estamos mejorando en vocaciones. En el Perú estamos creciendo, países como viene también del Ecuador, de Centroamérica, donde acaso nos están faltando es en el sur, hacia Argentina, Chile, etc. Brasil es otra región donde ha crecido la congregación pasionista, pero siempre ha sido una congregación con una gran dimensión y vocación misionera. Lo de la predicación de la pasión de Cristo se asocia ahora a ir a las tierras donde la iglesia no ha sido implantada suficientemente y por eso San Pablo siempre tuvo esa visión de universalidad. Y le preocupó sobre todo Inglaterra, no como tierra de misión, pero por el tema de la división, de la ruptura de la iglesia anglicana con la iglesia católica y de Roma, tuvo como el sueño de que la isla, como él llamaba, tenía que volver al seno de la iglesia católica. Y ahí hemos tenido dos grandes santos que han sido, digamos, pioneros de la comunión con la iglesia católica, y ahí entra el movimiento de Oxford, el cardenal Newman, que tiene contacto con dos de los pasionistas, sobre todo el padre Domenico Barberi, que es beato, y luego el San Carlos Owen, que también ha sido canonizado hace pocos años. Es curioso cómo la iglesia se presenta, o la congregación, de esa manera. Y yo estoy en el Perú, estamos en el Perú. Hablábamos de los santos, hemos citado ya dos beatos, Sí. Podemos recordar. Sí, tenemos San Pablo de la Cruz, fundador, San Gabriel de la Dolorosa, joven pasionista que muere en 1862, estamos en el 150 aniversario de su muerte. Luego, Y además a los 24 años. a los 24 años murió San Gabriel. Este año se cumplen los 150 años. Tiene una gran basílica o santuario en el Gran Sasso, no lejos de Roma, como a 3 horas de Roma. Incluso una gran revista. Sí, una revista que se llama El Eco de San Gabriel, que también está haciendo su centenario justamente en este año. Luego está San Vicente María Strami, que es el primer obispo pasionista, que fue obispo de Macerata y Tolentino. ¿A quién se encomienda, Monseñor Miguel? Bueno, yo me encomiendo a él y lo he tenido su cuadro en mi casa hasta ahora, porque al fin y al cabo yo soy pasionista, me hicieron obispo que venía como misionero al Perú como pasionista. Luego tenemos otros santos, he dicho del holandés San Carlos, está San Inocencio, y beatos estamos hablando como de 40 beatos, entre ellos están los mártires de Daimiel, que fueron los jóvenes que fueron sacrificados después de durante la guerra civil, ¿no? Tenemos una corona de santos. Y luego hay dos que sin ser pasionistas están vinculadas. Santa Gema Galgani, claro, que lleva la espiritualidad pasionista, su director es un padre espiritual, el padre Germano, y realmente la consideramos hermana nuestra. Claro. Y luego está Santa María Goretti, que solo tuvo relación con los pasionistas porque le prepararon para la primera comunión, y cuando su martirio, cuando moría, fue asistido por pasionistas, y cuando se trató ya de todo el proceso lo asumió la congregación pasionista, y su madre quiso, cuando la canonización, que eso fuera a una iglesia de los pasionistas en Neptuno, donde ella murió. En fin. Porque la familia pasionista también tienen, ¿no?, compasionistas, también tiene un movimiento laical, ¿no? Sí, pero además del fundador, además de los religiosos, varones, fundó también religiosas de clausura pasionistas, que son también de mucha austeridad. Es así, conservan todavía toda la austeridad primigenia, que acaso nosotros no la tenemos tanto hoy los varones. Y luego viene la familia pasionista de los laicos, como si fuera una tercera orden. Esa ha ido creciendo en los últimos años más. Acaso también porque faltan más religiosos o sacerdotes, los laicos suplen de alguna manera y recogen el carisma y acompañan a los misioneros allí donde vayan. Así es. Pues señor, ¿qué le parece, para que descanse un poquito su garganta y para que veamos también un video que nos ha preparado en producción Meche sobre la grandeza, ¿no?, y las excelencias de los sacerdotes? Entonces vamos a ver ahora esto. De acuerdo. ¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo, te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas.
No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el miedo. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Y justo los pasionistas ofrecen esta vida apasionante por Cristo, ¿no? Vamos a hablar de las dimensiones que tienen en la fundación de parroquias, en la misión, en los medios, etcétera, ¿no? Antes, una presentación de Cristo en los medios, ¿no? El sueño de la prensa católica. Les recuerdo que ha salido ya el Correo Mariano, que lo dedica justamente a la Semana Santa y a la Pascua. Esto es una vez al mes, una vez al mes. Y les presento también Cristo Hoy, que sale todas las semanas. Ahí tienen, todas las semanas sale Cristo Hoy, que aquí presenta los tambores para el resucitado. Bien, pues ojalá que nos aficionemos a la prensa católica y este sueño de llevar a Cristo a los medios sea una realidad. Monseñor, ya me gustaría llegar al Perú y centrarnos un poco en este centenario, ¿no? Hacia el 2013, ¿no? ¿Cómo llega al Perú? ¿Cómo llega usted también? Bueno, pues sí, el año que viene estaremos celebrando los pasionistas los 100 años de nuestra llegada al Perú. Pero hay una cosa que nos distingue. Llegamos al Perú para ser misioneros en la selva. No llegamos para Lima, aunque después estemos en Lima también. La descentralizaron ya. Sí, fue venirse en barco desde Vigo, del norte de España, al Callao, luego llegar por mar hasta cerca de Chiclayo y ahí entrar en la aventura de llegar con el obispo de Chachapoyas entonces, Monseñor Lisón, que los había invitado, los había llamado, y por tierra, pueblo por pueblo, Cajamarca, Chachapoyas, finalmente Tarapoto, Moyobamba, etc. Estamos hablando de 1913, entonces estaremos celebrando este año próximo este centenario. Ahora, yo llegué como pasionista, llego al Perú pues hace 52 años. De ese centenario llevo la mitad. Le toca. Claro, yo llego muy joven, con 26 años al Perú, y mi primer destino, después de mis estudios en Roma, de terminar la carrera, la Gregoriana, estudié Ciencias Sociales, yo me ordené joven sacerdote sin cumplir 23 años, y mi primer destino, para mí un tanto inesperado, pensaba que me quedaba mi tierra de profesor, dentro de nuestras casas de estudios en teología, etcétera,
Me dice, necesitamos un joven como tú en Lima, y bueno, pues a Lima. La obediencia se cumplía como tenía que ser. No me costó y no me costó tanto. Lo que más Usted estaba preparado para irse a la selva ya. Venía. No, sí, venía a lo que me mandaran. Pero la despedida más, digamos, no digo penosa, pero fue la despedida de mi madre, o de mi padre, porque mi madre me dice hasta el cielo. Bueno. Serán viajes sin retorno, ¿no? Sí, bueno, pues no sabíamos cuándo íbamos a volver. Y él ya también decía, tú en el Perú te vas a perder, ¿qué va a pasar contigo? Todavía no tienes experiencia. Bueno, pequeño, joven. Pero lo penoso fue que llego a Lima el 3 de junio del año 60 y mi madre muere a los 10 días. Que yo la dejé sana y bien, ese fue un golpe para mí, ya no lo vi más. Pero dije, necesita mi madre que me cuide desde el cielo de mi vida sacerdotal en el Perú, y así fue. Y luego, mis primeros años fueron en la parroquia del Pilar de San Isidro, que en toda Lima no es lo que soy. Era una ciudad, yo diría, habitable y tratable. Por Camino Real, donde hoy hay tanta circulación, apenas circulaban los carros. Yo de ahí me inicié luego como profesor en la Universidad Católica, en la Pontificia, en la PUC. Pero entonces era el Instituto Ribagüero, que estaba en el centro de Lima. Y las demás facultades estaban repartidas por allí también. Todavía no existía el campus actual y mucho menos. Pero desde el principio tuve ese contacto con la juventud. ¿Qué cátedra daba? Yo daba en doctrina social de la Iglesia, y también con eso iba también la ética, tanto en derecho como en económicas. Y bueno, para mí fue una experiencia interesante. Yo, de hecho, voy a decir que el mundo lo descubrí en Lima. Porque yo antes había sido un religioso, un fraile, encerrado en un convento, estudios, etcétera, en Roma, pero el mundo casi no lo había tratado. Aquí entré en la parroquia, con los universitarios, y luego tuve otra experiencia muy buena. Muy pronto tuve cercanía con el movimiento familiar cristiano, que en ese tiempo tenía mucha fuerza, y fui nombrado por el cardenal Landázuri asesor del movimiento familiar cristiano, a nivel arzobispal, y luego incluso estuve a nivel nacional. Todo eso me hizo prepararme para ser un buen pastor. No es así, no sabía lo que me vendría después. Yo nunca pensé que el Señor va preparando. Así es. Pero Lima de entonces era una ciudad, digamos, mucho más amigable. Apenas era 1 millón de habitantes, todavía no había surgido todo lo que son el entorno inmenso de Lima, ¿no? Igualmente, Callao, donde he estado. Pero luego, lo que vendría después no lo sabía. Hubo una interrupción de unos años, que volví a España, solo 3 años, en un cargo de nuestra curia provincial en Bilbao, pero retorné al Perú. Y ahí hubo un corte muy interesante. Me llamó el cardenal Landázuri para animar los medios de comunicación por la misión conciliar de Lima.